sé que ustedes muy juiciosos estudiaron el material, así que como tarea les va a quedar lo siguiente: vuelvan a estudiar el material y lo vamos a complementar con lo que yo voy a estar enseñando en esta mañana. Voy a enseñar muchas cosas que están en el material, algunas que no, así que puede tomar notas si quiere y después ir a su material de estudio y complementar. ¿Listo, mis hermanos? Javi, te voy a pedir un favor, yo sé que tú ya lo has hecho de pronto sobre el final, a ver si dividimos la sala en grupos chiquiticos. Vamos a dividir la sala en grupos pequeños para tener un tiempo de conversación entre ustedes. Respecto a dos preguntas que les voy a dejar al final, entonces la idea es que yo expongo la lección, tenemos un tiempo al final de 5 o 10 minutitos de trabajar en grupos pequeños, tal vez de 3 personas para que puedan todos hablar, y volvemos a la sala para terminar orando en gratitud al Señor. Bueno, quiero empezar en esta mañana entonces con este versículo que está en Romanos capítulo 7, estos versículos que nos hablan de la condición del ser humano, de todos nosotros en realidad. Mire lo que decía el mismísimo apóstol Pablo, un hombre tan usado de parte de Dios. Dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta al mismo apóstol Pablo la hay en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En este capítulo 7, el apóstol Pablo nos deja claro lo siguiente, mis hermanos, y es que en la naturaleza propia del ser humano, nosotros no estamos en la capacidad humana de cumplir la ley de Dios, de ser 100% perfecto. En el Antiguo Testamento Dios dio la ley y aquí en el capítulo 7 lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que esta ley viene a ser dada para mostrarnos esa condición humana nuestra de que estamos más bien orientados es hacia el pecado. Así que por obras humanas el ser humano no puede ser justificado porque realmente ¿quién puede cumplir la ley de Dios a perfección? No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces, es algo constante en mi vida, de que está en el cuerpo a veces ese deseo hacia cometer este pecado, hacia responder mal, hacia alzar la voz, etcétera, etcétera, porque es una ley que está en los miembros y la persona sin Cristo literalmente está esclavizada, completamente esclavizada al pecado. Esto quiero sumarlo entonces a la condición del ser humano que ustedes saben, en cuanto espiritualmente hablando estamos sin Cristo, estamos muertos completamente, con un corazón de piedra, un corazón duro para con Dios, un corazón imposibilitado de acercarse a Dios. Entonces, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios ¿qué prometió Dios en el Antiguo Testamento? Miren, porque esto es importante para poder comprender la obra del Espíritu Santo en la salvación. En el Antiguo Testamento Dios le promete al pueblo de Israel lo siguiente, le dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea
por Dios. Dios sabía que el pueblo de Israel no iba a cumplir su ley. O sea, como veíamos en el versículo anterior, Dios sabe que en el hombre está esa ley del pecado. A pesar de eso, nos dio su perfecta ley. Sin embargo, allá con Ezequiel y con Jeremías empiezan a salir estas promesas que se cumplieron a través de la venida del Espíritu Santo, en el cual, después de haber recibido la salvación en fe por medio de Jesucristo, viene una condición nueva al ser humano. Y quiero que noten lo siguiente. Dice ahí el Señor: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Él literalmente, Dios, ¿qué es lo que hace con nosotros? Hace literalmente un trasplante de corazón. Teníamos un corazón de piedra, un corazón imposibilitado para obedecer sus mandatos, un corazón que no le agradaba la ley de Dios, no entendía la ley de Dios. Y por medio del Espíritu Santo y de esta profecía que Dios dio ahí en el Antiguo Testamento, se cumple en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, quería dejar estos dos versículos ahí, no están en el material, pero que son importantes para que nosotros comprendamos esta obra del Espíritu Santo en el proceso de salvación. Mis hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, el ser humano no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios por esta condición. Tenemos un corazón de piedra, un corazón inclinado al pecado. Pero ¿qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo cuando viene a morar en el creyente? Un trasplante de corazón, de ese corazón insensible, duro, muerto, de ese espíritu muerto, viene y da un nuevo espíritu, una nueva vida, y nos da un corazón que puede obedecer a Dios, que puede deleitarse en la ley de Dios, que puede cumplir la voluntad de Dios. Muy bien. Hablando del Espíritu Santo, puntualmente, miremos la obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la persona que no es salva? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando una persona no tiene a Jesucristo, está en esa condición que vimos de corazón de piedra, muerto espiritualmente? Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, pues ahí Jesús está hablando en futuro, pero ya eso se cumplió, sabemos de que se cumplió. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe del mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cuál es la labor principal del Espíritu Santo? Está ahí convenciendo a esa persona que está dura espiritual, que está muerta espiritualmente, que tiene un corazón de piedra, está convenciéndole de la necesidad que tiene de Dios, de acercarse a Dios, de Jesucristo. La persona que no es salva siente esa convicción por parte del Espíritu Santo cada vez que se le predica, cada vez que él escucha un versículo, cada vez que él escucha un predicador, tal vez porque está mirando la televisión, etcétera, etcétera, o tal vez porque se cruza con algún mensaje. Ahí está el Espíritu Santo obrando de cualquier forma. El Espíritu Santo usa lo que sea para convencer, estar ahí inquietando a la persona no salva y dándole a entender de que está separada de Dios, de que necesita a Dios y está ahí trabajando. ¿Y qué es lo que debería hacer esta persona entonces con esta obra que está haciendo el Espíritu Santo? Pues como dice este pasaje, creer en Jesucristo es lo que está tratando de hacer el Espíritu Santo, convenciendo de pecado a la persona porque no ha creído en Jesucristo. Y aquí es importante hacer la diferencia entre el creer que tienen las personas hoy en día de Jesucristo. Usted le pregunta a una persona que no tiene a Cristo, ¿usted cree en Jesús? Y la persona que le va a decir, sí, yo creo en Jesucristo. Pero este creer ahí no es creer que Él existe o creer que Él vino y que hizo una obra y yo lo vi en una película, en televisión, sino es depositar la confianza absoluta en Él, en Jesucristo y en su obra. Entonces muchas personas tienen en su corazón ese creer, que es un creer más como intelectual, como de yo sé que Jesús existió,
Yo sé que es un personaje mundial, puede haber sido un maestro, lo que sea, pero estas personas no han creído en realidad que Jesucristo es el Salvador suficiente de sus pecados, ¿de acuerdo? Y por ende no ha recibido la salvación, porque tienen que creer, pero es un creer de acuerdo a la palabra de Dios. Y en cuanto a ese creer, mire lo que nos dice Romanos capítulo 10, el versículo 10. Y esto es clave y fundamental, porque con el corazón, ¿qué es lo que hace? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no me pierdan el hilo de lo que estoy tratando de darles a entender. Empezamos diciendo de que el ser humano por naturaleza, ¿cómo está? Está muerto, está duro, con un corazón endurecido, con la imposibilidad de hacer la voluntad de Dios, con esa ley en sus miembros que le encamina siempre al pecado. Y en esa condición está el Espíritu Santo ahí convenciéndole de pecado, de justicia, de juicio, de que necesita de Jesucristo. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano entonces para salir de esa condición? Este versículo nos lo dice claramente. Dos cosas, mis hermanos, que debe hacer el ser humano y que creo yo todos los que estamos aquí en la sala lo hemos hecho. Número uno, creer en el corazón para justicia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos creer? Debemos creer que somos pecadores, debemos creer que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos creer que en nuestras fuerzas no podíamos acercarnos a Dios porque estábamos separados de Dios, que no podemos a través de nuestras obras agradar a Dios. Debemos creer que necesitamos de la justicia que viene por medio de Jesucristo, no de nuestra justicia, porque nosotros no somos justos. Dice la palabra que no hay justos ni aún uno solo. El ser humano debe creer que necesita de la justicia de Jesucristo, es decir, ser declarado justo por medio de Jesucristo para poder recibir ese regalo de la salvación que es por gracia. Entonces, la persona debe tener esa conciencia en su mente de que es pecadora, necesita la justicia por medio de Jesucristo, que ella no puede acercarse a Dios y que Jesucristo en la cruz pagó el precio por todos los pecados que había cometido. Hasta ahí la primera parte. Pero la segunda parte es fundamental. Con la boca se confiesa para salvación. Es decir, ese creer interior de la persona de Jesucristo y de su obra en la cruz debe expresarlo de alguna forma, no importa cómo, de alguna forma a Dios, y en ese momento sucede la salvación, sucede el nuevo nacimiento. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Ahí en la cruz Jesús con la persona a la derecha y a la izquierda que están siendo también crucificados con Jesucristo. Uno de ellos, ustedes recuerdan la historia, se burla de Jesús. Le dice, ¿cómo tú siendo o habiendo dicho lo que hacías y lo que decías y haciendo lo que hacías, cómo tú estás aquí? ¿Por qué no haces algo, un milagro asombroso y te bajas de acá y nos salvas tal vez a nosotros en el camino? ¿Y qué es lo que le dice la otra persona? Miremos ahí el proceso. La otra persona, que también era como él, un malhechor, le dice, mira, ¿no tienes temor a Dios estando tú ahí próximo a morir? Y mira a Jesucristo y a través de sus palabras, esta persona da a entender que Jesucristo, que él entendió la obra de Jesucristo, que él entendió esos mensajes que Jesús había dado. Es decir, es muy probable que esta persona en vida hubiera en algún momento por ahí escuchado algún mensaje de Jesús o algún mensaje de los discípulos de Jesucristo. Esta persona no creyó porque sí, o cómo iba a saber él que Jesús hablaba de un paraíso, o cómo iba a Jesús saber que Jesús le podía dar esa entrada a ese paraíso si no hubiera el Espíritu Santo dado testimonio a esta persona de la necesidad de Jesús. Y ahí estaba este hombre en el último momento de su vida. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué le dice a Jesús? Simplemente le dice, te pido que yo pueda estar contigo
en el paraíso. Confesó con su boca lo que él creía en su corazón. Y yo les pregunto, ¿fue una oración de fe con los pasos A, B, C, D, E que nosotros hacemos hoy en día a las personas para que reciban a Jesús? No, no fue una oración de fe, no fue guiada por Jesucristo, no le dijo Jesús a esta persona, repite conmigo esta oración y estarás conmigo en el paraíso. No, digamos, la condición exacta solamente son estas dos. Creer en el corazón para justicia y confesarlo en la boca para salvación. Y fue lo que hizo esta persona. Y en ese momento Jesús, mire lo que le dice. Le dice, te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes creen que Jesús le mintió a este hombre? No, para nada. Jesús sabía que este hombre lo había recibido, por así decirlo. Es que este término de recibir, a veces creemos que es como que mi corazón venga, se lo abro y que Jesús como que viene. No, el término recibir es más que eso, es aceptar la obra de Jesucristo. Que claro, Él viene a morar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y pareciera ser que lo hubiéramos recibido, pero lo que recibimos fue su obra, lo que recibimos o aceptamos fue esa obra en la cruz y como consecuencia el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en nuestra vida. Este versículo entonces es importante y quisiera hacer la siguiente anotación. Nosotros los creyentes a veces cometemos algunos errores a la hora de evangelizar a una persona. Primer error, creemos que lo que va a salvar a la persona es la oración de fe. Y la oración de fe nos salva en sí misma. Es decir, si usted se pone a repartir oraciones de fe y decirle simplemente a las personas, venga, repita esta oración, ¿sabe qué va a hacer la persona? Seguramente va a hacer la oración de fe, así como yo la hice, como 4 o 5 veces, y no era salvo. Porque por cultura, nuestra cultura católica es una cultura de oración, de repetir oraciones, de que si me encuentro la oración al ángel, la hago, a la Virgen la hago, a San José la hago, al que sea, se la hago, con tal de acercarme a Dios. Así que si nosotros ponemos a hacer una oración a una persona sin antes explicarle qué es lo que va a hacer, que él necesita la justificación por medio de Jesucristo, es decir, sin explicarle el evangelio, lo que llamamos el plan de salvación, esas 4 llaves que son facilitas de enseñar, no estamos haciendo nada, mis hermanos. Entonces, ojo con eso, no pierdan el tiempo simplemente guiando a una persona a una oración de fe sin explicarles el evangelio porque no están cumpliendo el requisito y esta persona aún no es salva. ¿Cómo hacemos para saber? Solo Dios sabe cuando una persona es realmente salva y nació de nuevo. Pero sí he visto muchas veces errores que cometemos nosotros, que nos toca dar el plan de salvación y simplemente le decimos, termina la enseñanza, estamos hablando, por ejemplo, de David y Goliat. No hemos hablado para nada de Jesús y está una persona nueva y le decimos a la persona nueva, querido amigo, ¿quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Mi hermano, ¿qué le va a decir a usted el querido amigo? Por pena. Sí, yo quiero. Hágale. Y usted va a repetir una oración y él la va a repetir con usted. Y usted se fue contento pensando de que esta persona realmente aceptó la obra de Jesucristo y él ni entiende qué hizo. Él ni sabía que era pecador y que necesitaba de Jesucristo. Ni lo sabía, tal vez. Sí sentía como la necesidad de Jesús, pero ojo, es importante esto. Incluso ustedes leen en el Nuevo Testamento, mis hermanos, y cómo era la forma en que las personas demostraban esa convicción de que necesitaban a Jesucristo. Iban de una vez al bautismo, en aguas, ¿de acuerdo? Es decir, ese bautismo en aguas era ese acto que demostraba ese creer para justicia. Era la forma de los discípulos de evidenciar, esta persona realmente aceptó el mensaje, realmente ha confesado a Jesucristo al agua de una vez. Y si la persona iba al agua era porque había comprendido el mensaje. Esto para decir que es un trabajo en equipo, en este proceso de la salvación, en este proceso de transición del hombre, de su condición de muerto espiritualmente, a nacido de nuevo. Es un trabajo en equipo entre ¿quién? Entre el Espíritu Santo, que es el que hace lo sobrenatural,
porque todo esto es un proceso sobrenatural, es un trasplante de corazón, literalmente, es incorporar algo nuevo dentro de la persona. Eso usted ni yo lo podemos hacer, necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Es un proceso sobrenatural en el que el Espíritu Santo está convenciendo de pecado a la persona, ¿de acuerdo? Esa es la parte que hace el Espíritu Santo sobrenaturalmente. No lo puede hacer nadie y es irreemplazable. Sin embargo, mire lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es clave. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y esta es la misma pregunta que yo les hago y resalta lo que yo les estoy diciendo. ¿Cómo van a hacer una oración de alguien que no han creído? Ojo, tienen que creer primero y eso después llevarlo a una oración de fe. De cualquier forma, no tiene que ser así, pero no importa. La oración importante es que confiesen que necesitan a Jesús. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hay un trabajo sobrenatural que lo hace el Espíritu Santo. ¿Y quién hace el trabajo natural? El ser humano creyente, juicioso, que predica el Evangelio de Jesucristo. Es decir, a Dios en su sabiduría le plació que este proceso de salvación tú y yo estuviéramos involucrados con un granito de arena. ¿Sabes cuál es el granito de arena? La predicación del Evangelio. Esta persona necesita escuchar de alguien o de, por lo menos de leer la palabra de Dios directamente, así sea que lea a Pablo directamente como tal vez me pasó a mí en mi proceso de conversión, pero necesita que alguien les predique, necesita de la intervención del ser humano en esa pequeña tarea que es de simplemente predicar el Evangelio por medio de Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo en ese proceso? Va transformando cada palabra que tú estás diciendo como si fuera ahí, una aguja directo al corazón de la persona, inquietándole de la necesidad de Jesucristo. Esto es impresionante, mis hermanos, que Dios quiera usarte a ti y a mí en este proceso. Él hubiera podido hacerlo de otra forma. Él hubiera podido enviar ángeles y tal vez hubieran sido más efectivos que el ser humano. Pero él dijo, no, van a ser en un inicio estos 12 apóstoles que van a comisionar a otros y seguramente esos otros lo van a lograr porque lo van a lograr. Jesús no tuvo un plan B, C o D. Él no dijo, bueno, y si los discípulos fallan, ¿qué hago yo? No, él sabía que el trabajo en conjunto de los discípulos, junto con el Espíritu Santo haciendo esa tarea sobrenatural, íbamos a cumplir la tarea. Entonces, cuando la persona cree en Jesús, cree este mensaje, lo confiesa en su boca, viene lo que llamamos el nuevo nacimiento. De esto dice, respondiendo a Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí entra Jesús, dice, miren, si alguien no nace de agua y del Espíritu, si alguien no tiene un nuevo nacimiento, no va a entrar al reino de Dios. No es una persona que ha nacido de nuevo, que no es una persona que ha entendido el mensaje y que va a poder entender qué significa el reino de los cielos, porque sencillamente está muerta espiritualmente. Así que para poder comprender todo lo que implica el reino de Dios, toca hacer esto, nacer de agua y del Espíritu. Entonces, en el momento en que la persona cree en Jesucristo, sobrenaturalmente el Espíritu Santo viene a morar al creyente, así como lo dijo Ezequiel, que lo leímos al principio, cambia ese corazón que era de piedra insensible, le da un corazón nuevo que puede obedecer a Dios y le da un espíritu nuevo con la capacidad de comunicarse con Dios. Y esto es un proceso sobrenatural. Ahí Jesús dice que es como el viento que sopla. ¿Usted ve el viento? No lo ve, ¿cierto? No se ve.
este nuevo nacimiento es algo que no se ve a los ojos humanos. No es que la persona se le ponga los ojos de esta forma, más bonito, o aquí o acá, o ahora más reluciente. Hay como de estos hermanos que están aquí en la sala, relucientes. No, es algo que no se ve visualmente, físicamente, pero que el hecho de que no se vea con mis ojos no significa que no suceda. Lo mismo que el viento, no lo veo, pero ahí está, sucede. Y así como dice, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, es obra del Espíritu Santo. Es algo que no podemos explicarlo, entenderlo, ni cuándo viene, ni cuándo va, ni de dónde. No, es el Espíritu Santo ahí haciendo. Dice Tito 3:5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esta palabra y renovación hace alusión a esto que les estoy diciendo, al nuevo nacimiento y a ese cambio de ese corazón de piedra que teníamos, que no entendía la ley de Dios, que leíamos un versículo de la palabra y quedábamos como que, ¿quién sabe qué dijo? Pero ahora, con este nuevo nacimiento y este nuevo corazón de carne, el ser humano tiene esa capacidad de escuchar a Dios, de entender la voluntad de Dios y de obedecer la voluntad de Dios. Ahora, otro cuento es que la persona lo haga o no lo haga. Ya nosotros estamos en la libertad, digamos, de hacerlo. Sin Cristo estábamos esclavizados al pecado. Teníamos solamente una opción, el pecado. Ahora con Cristo ya nos ha liberado de esa ley del pecado y podemos obedecer la ley de Dios. Digo podemos porque Dios no nos obliga. Cada uno de nosotros tiene que, digamos, hacerlo. Sin embargo, ya tenemos la capacidad de hacerlo dada por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes esa convicción de ese nuevo nacimiento? Mira lo que nos dice Romanos 8:16 y con esto termino. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está en todo el proceso, incluso aquí en esta parte. Estábamos muertos, nos convence. Una vez nos convence y lo aceptamos la obra de Jesucristo, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida. Viene a nosotros y mora en nosotros. Nos sella, eso no es parte de esta lección, la van a ver en otra, pero Él nos sella, después van a ver qué es eso, o tal vez ya lo vieron. Pero además de eso, nos da testimonio a nuestro corazón. Es decir, nos da esa seguridad de que hemos nacido de nuevo. Usted tal vez en esta sala podría estarse preguntando, bueno, ¿será que yo realmente he nacido de nuevo? ¿Tengo la salvación por gracia? Yo te quiero hacer una pregunta y si tú la respondes, te voy a decir con toda seguridad que has nacido de nuevo. Te voy a poner un ejemplo. Voy a suponer de que todos aquí son colombianos, ya nos hemos internacionalizado más, así que me toca hacer esta claridad. Yo le pregunto, ¿usted es colombiano? Por favor, piense en esa pregunta. Y tal vez usted va a decir, pues el hermano Manuel está es como un tonto, ¿no? Preguntarme que si soy colombiano, pues, ¿qué va a decir usted? 100% convencido soy colombiano. O usted tiene duda, usted dice, uy, yo como que tengo estos ojos de gringo, como que yo debía haber nacido en Estados Unidos, pero no, como que soy colombiano. ¿No es cierto que no? Usted dice, yo soy 100% colombiano. Por favor, mire, evalúe su corazón con esta respuesta, con la certeza que usted tiene de que es colombiano, y ahora se la voy a traducir a otra pregunta. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Es usted un hijo de Dios? Si usted responde en su corazón esta pregunta con la misma claridad y obviedad que hizo la de colombiano, pues, este hermano que sí he nacido, no, claro, yo nací de nuevo. Yo puedo decirte casi con seguridad de que así ha sido, de que has nacido de nuevo, de que eres salvo. ¿Por qué lo puedo decir? Porque sé que es el Espíritu Santo el que te está dando testimonio y te ha dado testimonio de que ese proceso ya fue hecho en tu corazón y de que eres un hijo de Dios. Pero si tú por casualidad como que dices, ay, yo como que sí, pero no me acuerdo, como que no sé si soy salvo, quiero decirte que necesitas nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo da convicción de esto. Es algo como un sello, como que lo tengo y ya, no tengo que explicárselo a nadie ni demostrárselo a nadie. Ahí está, yo soy un hijo de Dios. Así que vamos a trabajar estas dos preguntitas. La primera es, ¿tienes convicción de tu nuevo nacimiento?
Esta pregunta, entonces, la idea es que en grupos chiquiticos, son las 8:33, vamos a trabajar 10 minutos hasta las 8:45. Ahí en grupos de 3. Javi, ¿esto lo podemos configurar en grupos de 3? Listo, perfecto. Con eso pueden hablar ahí de a 3 minuticos cada uno, 2, 3 minuticos. Por favor, mis hermanos, no tomen la palabra y acuéstense en ella, dejen hablar a los otros hermanos. Van ustedes a compartir con sus hermanos si ustedes tienen esta convicción del nuevo nacimiento y cuándo fue, cuándo sucedió eso, en qué momento. ¿Fue por la predicación de una persona? ¿Quién te predicó el evangelio? ¿En qué momento aceptaste el mensaje de salvación? De mi parte, yo quiero decirles, parece como raro, pero yo tuve convicción de salvación como 6 meses después de bautizarme en aguas. Porque yo, Manuel Selemín, hice todo ese proceso de oración de fe, discipulado, bautismo, como actos más de mi justicia para Dios. Es decir, yo creía que por eso era salvo y por mi obra, por haber hecho estas obras, era salvo y estaba excluyendo a Jesús y no era salvo. Y tenía esa, digamos, gran pregunta siempre, ¿será que si me muero me voy para el cielo, para el infierno? ¿Qué va a pasar con mi alma? Y 6 meses después de ser salvo, leyendo el libro de Gálatas, en una noche el Espíritu Santo me convenció, me dio convicción de que necesitaba a Jesús y con todo mi corazón me postré y le dije a Jesús en mis propias palabras que aceptaba esa obra y desde ese momento tengo esa certeza de que soy hijo o hija de Dios. Así que esta pregunta la van a tratar ahí y la otra sí se las dejo para reflexión personal y es, ¿tu vida es testimonio del nuevo nacimiento? Sí, yo nazco de nuevo, pero eso se debe ver expresado en una nueva criatura, en una nueva vida que, como ustedes leen ahí en la palabra en el Nuevo Testamento, Pablo lo resalta siempre. Si han nacido de nuevo, dejen las obras de la carne y vístanse de las obras de justicia. Ese nuevo nacimiento es, a pesar de que no es evidente, digamos, en lo que pasó en nuestro corazón, con el tiempo se ve evidente en un cambio de nuestro carácter, de nuestras acciones, de nuestras motivaciones, de nuestros hábitos, y esta vida va a dar testimonio de que hemos nacido de nuevo. Mi pregunta es, después de ese nacimiento y hoy en día, ¿estás demostrando de que eres una nueva criatura, una nueva creación de parte de Dios, con espíritu nuevo, con corazón nuevo, o seguimos como antes? ¿De acuerdo? Entonces, Javi, te agradezco. Volvemos en 10 minuticos y terminamos los últimos 5 en oración, en gratitud a Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Listo. ¿Cómo funciona esto de grupos pequeños? Le va a llegar a su pantalla una invitación a hacer grupos pequeños, así que usted le da a aceptar. Bueno, porque si no se va a quedar por fuera. Igual yo puedo hacerlo también a las malas, pero entonces usted acepte la invitación que le va a llegar, ¿vale? Vamos a hacer entonces 10 grupos, hay más o menos 30 personas. Voy a hacer 9 grupos para que queden más o menos así distribuidos. Entonces, dele por favor aceptar la invitación. Van a quedar algunos grupos de 4, un par de grupos de 4. Listo, por favor, vayan aceptando. Bueno, por acá. Yo, Javi. Arturo. Por acá en este grupo también estaba Mónica, no sé qué pasó. Bueno, entonces siguiendo instrucciones, pues compartamos el testimonio, ¿vale? Yo Las casi damas no primero, escucho pienso nada. yo, ¿no?
Ese matica. Yo los dejo de este salón, voy a otro salón, voy a revisar a ver si que todo esté en orden. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora se escuchó bien. ¿Qué era? Hola, ¿usted me Acá en la escucha? parte de arriba tienen una campanita de sonido y la tenían X. Ah, Entonces, pues, siento ese llamado. Entonces, en mi caso, después de haberme bautizado en agua, empecé a estudiar y me fui capacitando cada día para conocer de Dios. Y esa es la convicción mía, ¿no? Que a través de una hermana en la fe me compartió el Evangelio y a través del estudio fui conociendo más de Dios y ahí fue donde me fui guiando a través de él. O sea, que tienes convicción de tu nuevo nacimiento. Sí, señora. Muy bien. Muy bien. ¿Digo yo? Sí, ¿Digo yo? señora. Bueno, pues a ver, yo les comento. Yo conocí al Señor muy joven por intermedio de mi mamá, porque mi mamá fue la que primero inició unas cosas del Evangelio en una campaña, en esa época que se veía de vivir a Bucaramanga. Trabajar. Sí, esa pregunta que hemos de trabajar. Esta hermana no está escuchando. Javier, ¿Cuál hermana, hermano? la que dice Marco Tulio, no. Ah, sí, Ella es prende el micrófono y tampoco escucha. Sí, es configuración del audio. Si está conectado a un celular como Sí, parece, es Neda, si no se escucha, debe configurar el celular y corre la pantalla hacia la derecha y le sale el botón azul de pulse para hablar. Y entonces tiene que configurarlo así, ¿no? Hay algo que pasa en el celular. Pero pues compartamos, vayamos aprovechando y vayamos compartiendo, haciendo el ejercicio, ¿vale? Que nos quedan sí. como 3 minuticos. Bueno, sigamos. Hermana María Yaní, Sí, siga. hermano. Sí, Dice, ¿tiene convicción de tu nuevo nacimiento? sí. Yo sí tengo convicción de mi nuevo nacimiento, porque pues sé que Jesús está trabajando en mí, ha hecho cambios en mi vida, lo siento palpable en todo lo que recibo de Él a diario, en muchos aspectos de mi vida he notado el cambio sin necesidad de uno tener que estarlo como escribiendo, ¿cierto? He notado todo lo que Él hace en mi vida y pues estoy convencida porque creo en Él. Para mí no existe otra cosa más importante en mi vida sino Jesucristo. Sí, sí, yo pues también puedo decir de que Diana, ¿ya me escucha? ¿No escucha? Marco Tulio, ¿por qué se salió de la sala?
en interacción con otros, en mi forma de pensar, en mi forma de compartir con otros. Y creo que es un reto que tenemos de forma permanente, es decir, no es un reto que fue modificado hace 6 meses cuando tuve el nacimiento en agua y entonces ya desde ese momento soy el gran hombre, sino que siento por el contrario que es un proceso que todos los días está en constante cambio y en constante ajuste. Ok, Jana, muchísimas gracias. Pues sí, lo que dice Jana es muy cierto, todos los días es un proceso constante de permitir que crezcan nosotros, ¿no? Cada vez somos menos nosotros más cerca. Hay momentos en que no queremos escuchar, hay momentos en que, a pesar de que somos conscientes de este nuevo nacimiento, sacamos el cuerpo. A veces nos sentimos como cargados, nos ausentamos, nos escondemos, bueno, qué sé yo. Pero siempre está ahí para nosotros, o siempre está con nosotros y en nosotros, ¿no? En nosotros también. Como decía Carlos Selemín, es el que nos convence, ¿no? Nos convence de pecado, nos convence de muchas situaciones y a través que no nos salimos del camino. A veces vamos más lento, a veces un poco más rápido, pero siempre estamos conscientes plenamente de su compañía, de su orientación, a Estas cositas ya me metí. ¿Ya se contaron todo? Sí, Javi, ya. Uy, eso fue rapidito. Y eso que hay 2 mujeres contra un hombre. ¿Sí lo dejaron hablar, tío Luis? Nos tocó en un grupo donde la tenemos clara, Javiercito. Muy bien, listo. Vamos Vamos a directo ir al grano. acabando esto. Muchas gracias. Sí, no sé por qué. Bueno, ¿cómo les fue en esa experiencia en grupos pequeños? ¿Sí les gustó? Chévere, ¿no? Siempre es bueno, estos grupos son excelentes porque fue uno compartir, fíjense hoy con las 2 personas que estuve compartiendo en el grupo, que muy poco nos hemos hablado y menos en este tiempo, entonces para mí es una alegría muy bien. grande haber podido compartir con ellos. Súper, súper. Manuelito, estamos en sus manos, hermano. Listo, nos quedan 3 minuticos, entonces yo les invito, mis hermanos, a que de verdad en gratitud a Dios demos gracias porque estamos con esa convicción de salvación, que ha sido un regalo precioso que hemos recibido por gracia. Así que les invito a que usted ahí en sus propias palabras en su casita le dé muchas gracias a Dios. Si el Espíritu Santo le redarguye de algún pecado,